Bueno, hoy es día 7. Esta noche va a haber, dicen yo transmito lo que oigo por ahí, lo que he visto, ¿no? Sí sé que tiene una importancia relativa los eclipses. Esta noche hay uno de luna roja. Los estudios, las observaciones al cabo de los años, de los siglos, han mostrado que esos eventos sí dan como un salto, un cambio, a veces muy suave, a veces más violento, y esta luna roja, luna de sangre que se llama, pues se prevé que también tenga algún cambio. Pero es que hay cosas de las cuales se abusa un poquito, porque realmente cuando la Biblia afirma que el sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre, no es ahora, es al final de los tiempos. O sea que podrían faltar 7 años, sí, porque si este año comienza la tribulación comenzaría porque el que detiene en este momento la invasión final y total del anticristo es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo está formando el cuerpo de Cristo. Vino para eso. Jesús dijo, yo voy a enviaros, el Padre. Ahí vemos siempre actuando la Trinidad, ¿no? El Padre enviará el Espíritu a Cristo, de Cristo, y está aquí. Y es el que ha ido formando, dándole forma al cuerpo de Cristo, que seremos quitados y entonces un momento para la humanidad, fíjate, anunciado hace 2000 años como pronto, pero aún mucho más tarde el profeta Daniel habló con claridad sobre eso. Y una de las cosas que dijo el profeta Daniel, o Dios le dijo al profeta Daniel, él lo escribe en su libro, es: sella estas cosas hasta los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin y por tanto vemos como esos sellos en la mente, en la interpretación, se han ido rompiendo y vamos entendiendo pues cada vez más cosas. Y es de agradecer porque primero muestra una fidelidad de parte de Dios enorme para nosotros. Y nosotros lo único que se nos pide, recuerda, es estar preparados, estar listos, estar en consecuencias con el momento en que vivimos. Vamos a recibir la gracia, el poder sobrenatural por parte del Espíritu Santo. Mira, ya sabes que una de las cosas que el Señor ha revelado en estos últimos días es que el Espíritu Santo es una pésima traducción de quién es el Espíritu Santo, pero todo el mundo lo acepta, todo el mundo cree que es así. Yo, ya sabéis, lo digo, lo comunico, pero no es él, no es él. La palabra Ruach HaKodesh en hebreo es una palabra femenina. He leído por parte de los expertos que es imposible, no tiene traducción a ningún otro idioma en su forma femenina de la palabra, hablo, Ruach HaKodesh. Pero claro, cuando tú miras los atributos de Ruach HaKodesh, empezando por el más importante, recuerda, le dijo Jesús a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él enviará al otro Consolador, al Espíritu de verdad. Pero ¿qué le estaba diciendo a ellos? A Ruach HaKodesh. ¿Y qué estaban entendiendo ellos? Ruach HaKodesh. Y como eran hebreos, sabían perfectamente que es una expresión relacionada con lo femenino. A ver, el que quiera cambiarse de camisa y rasgarse la vestidura, allá tú. En ninguna manera estamos intentando decir que es que Dios sea
una mujer. No, primero porque Dios son tres. Tres. Simplemente te estoy diciendo una observación clara, que es femenino, el término, Ruach HaKodesh, que no se ha encontrado posible traducción, pero eso no cambia su esencia. Y recuerda, si tú te haces un estudio de todo lo que hace el Espíritu Santo, te darás cuenta, primero nos da a luz. Si no nacieres del agua, por un lado, y del Espíritu, nacieres del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Quién da a luz aquí en la tierra? Todavía, y todavía seguirá siendo siempre, los hombres no. ¿Dan a luz las qué? Las mujeres. No lo digáis tan tímidos, las mujeres. Si es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y fíjate, cuando baja el Señor a la tierra, todo el resto de la creación, lo he dicho muchas veces, pero para que lo tengas claro, empezó a declarar: hágase la hierba verde, háganse los árboles, desde allá, desde su trono, hágase, y se hizo. Pero cuando llega el punto clave, que es el sexto día, la creación del hombre, dice, descendió y vino aquí a la tierra. Y allí, con todos los elementos que él había puesto y colocado en la tierra durante todo el periodo anterior, durante todo el proceso, son los elementos suficientes para darnos un cuerpo. Un cuerpo. Ayer, pues supongo que sabréis que tanto Cristina como Natanael, pues estuvimos juntos entregándole ahí a un agujero el cuerpo. El cuerpo es, primero en cuanto al orden, primero se hizo el cuerpo y luego se sopló. Dios puso el espíritu que es eterno y ese sí vuelve a él. El cuerpo se queda aquí. En un momento determinado, Dios lo levantará, pero ya no ese, dice, se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción. Seremos parecidos a como somos ahora. Algunos dirán, no, por favor, otra vez siendo feo, no. A lo mejor el Señor te hace bonito. Pero bueno, para que lo sepáis, que tanto Cristina como Natanael ayer despidieron el cuerpo de su mamá, 96 años. Yo lo pienso y digo, caramba, tengo 70, 26 años es toda una vida, lo que me quedaría a mí por alcanzarla. Y a vosotros, tenéis que llegar a ese reto mínimo que os dejó vuestra madre. Qué aburrido, ¿no? Aguantar los tantos años. Pero bueno, sabemos muy bien que para un hijo de Dios el dolor emocional, la ausencia, pues hombre, siempre se nota. Yo, por ejemplo, he hecho a veces de menos, digo, caramba, si estuviera mi madre, ir a comer aquellos macarrones con chorizo tan buenos. Pero bueno, ya no está. Pero me lo hace Emma, Pero los suspiros, eso que se llama Monte Nevado, no me lo hace, porque como es un postre. Bueno, quiero decir que no hay preocupación en nuestro corazón. Y siempre, en estos últimos tiempos, el Señor nos ha ido dando como una certeza, porque el Señor habla. A través de Ruach HaKodesh habla, consuela. Recuerda, os enviaré al otro que consolador. Entonces, cuando uno está preocupado, está inquieto, ahí tenemos al Consolador, al Espíritu de verdad, de sabiduría, de poder, que nos hizo nacer, que nos consuela. Y todas las características, porque nos limpia, porque nos alimenta, porque nos guía, porque nos lleva siempre a glorificar a Cristo. Es la misión. Hoy no voy a hablar de eso exactamente, sino para que lo tengáis claro. Pero yo creo que a veces en nuestras oraciones no estamos involucrando todo lo que es Dios. Ahora, por ejemplo, veía los cantos que, claro, en su armonía, letra con música, suena muy bonito, Señor y Dios, pero son términos generales. Señor es un término general.
Hombre, cuando tú sabes que y en tu corazón, en tu mente está Cristo, Él es el Señor, pero es que los satanistas también llaman Señor a Belcebú. O sea que es un término general. Dios también es un término general. Se habla de Dios, de dioses. La palabra es teos. Fíjate que la palabra teos ha derivado y derivó en las culturas antiguas en Zeus. Pero no hay problema. Cuando tú estás diciendo Dios, mi Dios, estamos refiriéndonos a la deidad. La deidad, que son tres. Y tienen que estar involucrados todos en nuestra oración, en nuestro pensamiento. Saber cuando tienes que hablar con el Padre, porque Él es el que nos creó, aún antes de la fundación del mundo, ya nos había pensado, estábamos en su mente, en Jesús que nos redimió, y en el Espíritu Santo que nos hizo nacer, que nos cuida, que nos guía y que nos va a llevar al momento de la gloria final, porque ahora estamos en parte viendo todas las cosas. Llegará un momento, también lo hemos cantado hoy, cara a cara. Ya no habrá ninguna cosa ficticia o sombra, porque ahora, fíjate, y vuelvo al cuerpo, lo que nos queda, la lección pendiente que nos queda es el cuerpo glorificado. Cuando venga Cristo, que a lo mejor viene en un par de semanas, digo a lo mejor, voy a decirle un rato para que si hay algún malintencionado en internet, a lo mejor, porque enseguida cortan algo y te ponen ahí cualquier cosa. A lo mejor nos encontramos que ya nos lleva. Y entonces se produce ese milagro que dice Pablo. En ese instante, dice, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero en 1 Corintios 15 dice, ¿cómo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué características? Cuando vemos la resurrección de Jesús son las mismas. Vamos a tener esas mismas características de cuerpo que todavía será palpable. El Señor resucitado comió con sus discípulos. No quiere decir que el alimento vaya a ser la esencia, pero comió con sus discípulos, pero al mismo tiempo podía presentarse en un lugar así, cerrado, y estaba allí. ¿Por dónde pasó? ¿Por las paredes? Se desmaterializó y se materializó allí. Estaba allí y ellos estaban encerrados y con miedo. O sea que es un cuerpo tan distinto. Pero bueno, eso le da a uno a pensar, dice, uy, caramba, ¿cómo va a ser de bueno? Para poder andar por el espacio. Sabes que en cuanto subiéramos unos metros así a cuerpo, ¡pum!, nuestros restos nos encontrarían por media España, porque explotaríamos. Pero con ese nuevo cuerpo ningún problema. Por eso dice también que los que vivimos y los que hayamos quedado, contamos que somos nosotros, ¿no? Por ahora, pues seremos transformados en ese nuevo cuerpo. Yo siempre pienso que va a ser el arrebatamiento este año, y el mayor argumento, os he dado muchos, ¿verdad? Pero el más importante para saber que el arrebatamiento puede ser el próximo, ¿sabéis por qué es? Porque todavía no ha sido. Si todavía no ha sido, pues puede ser próximo, ¿no? Es una cuestión que tenemos que tener ahí, además, siempre pendiente. Pero recordábamos la semana pasada que dentro de la orientación que el Espíritu Santo nos dio a través de los escritores, especialmente en el Evangelio que Mateo escribió, mayoritariamente Mateo escribió para los judíos. No digo que no podamos aprovechar nosotros, si es que aprovechamos toda la Biblia, pero su objetivo era que los judíos entendieran qué hizo Jesús, qué hacía por aquí. Por eso hay términos y cosas que si no conoces un poco el trasfondo, no quiere decir que uno tenga que ponerse equipá y un talit y hacer cosas raras, ¿no? Simplemente conocer mínimamente su cultura, sus costumbres, su esencia, porque no todos somos iguales.
Yo puedo decir un chiste aquí y a lo mejor hay alguien de un país de Latinoamérica, un uruguayo, un boliviano, tal, que no se entera. Y viceversa, porque aunque hablamos el mismo idioma, pero no tenemos la misma cultura o no tenemos la misma percepción de las cosas. Entonces siempre hay que tener en cuenta que toda la Biblia fue escrita inicialmente para hebreos. Hombre, yo si me hubiera dado tiempo a aprender hebreo hubiera sido magnífico, pero no, fíjate, el Señor me ha mostrado que no es necesario, porque Él siempre me pone en la fuente, en el lugar donde puedo encontrar y entender lo que en ese momento necesito entender. Y es bueno, porque recuerda que después que les habla de cómo va a ocurrir para que ellos lo entendieran, recuerda, con una boda judía, se va a ser así. De la misma manera que cuando la novia se prepara, el novio, después de que se han desposado, recuerdas, se va, prepara el lugar, la casa, la morada donde van a estar juntos. Cuando la termina, ellos saben perfectamente que el padre del novio tiene que dar la orden, dice, bueno, ahora sí, ya puedes ir a buscarla. No llega de sorpresa, llega con poco tiempo, porque en cuanto sale, pues parece ser que se puso el ejemplo más, que no eran del mismo pueblo, para que me entiendan, sino que se iba a otro lugar a preparar esa vivienda, pero cuando salía de su pueblo el novio, empezaba a haber un alboroto, que solamente lo percibían o lo entendían los que estaban involucrados en aquello, pero empezaba a tocarse el shofar, la trompeta, de pueblo en pueblo, ya empezaba, aunque fuera el pueblo de al lado, pero sonaba la trompeta y gritos de que ya viene el esposo, y eso es un poco pues lo que alertaba. Tristemente, había 5 preparadas y 5 no. Triste. Las preparadas pues entraron, se celebró ese acontecimiento que se llaman las bodas del Cordero, que está definido perfectamente en la Biblia, eso no es cuestionable, y otras 5 pues no entraron. ¿Por qué? Pues porque no eran cristianos, así de sencillo. ¿Qué decían? Señor, si hicimos muchos milagros en tu nombre. Ayer me hablaban de unos, por aquí en el aguacate, tenéis que ir a ver si queda algo, dicen que cae oro en las manos. A ver, oro en las manos. Nos lo contaba ayer. Por cierto, ayer estuvimos con Joseph. ¿Os acordáis de Joseph? ¿Y sabe lo que traía? Allí estábamos comiendo y sacó su ordenador, lo puso sobre la mesa. A ver, ¿qué hotel queréis? Este. ¿Y a dónde queréis ir? Aquí. Taca. Y ya tenemos precio para ir a Israel. Y vamos a ir a Israel. Octubre es el mes, más o menos, pero ya iremos dando más información. Ayer simplemente comiendo, ya con todo lo que nosotros queríamos, porque él maneja diferentes grupos, ya nos dio. Pero bueno, os decía que Joseph estuvo en una cosa que hicieron ahí y hablaban de eso, del oro, y digo, a ver, ¿y no te cayó nada a ti? Uy, qué pena, ¿no? Podíamos haber traído medio kilito y nos dejabas a nosotros una ofrenda de medio kilo de oro. Pero es mentira. ¿Sabes que cuando prestábamos el local de Carabanchel, allí caían diamantes? Pero por más que barríamos, después de la reunión no encontramos nada. O eran como los copos de nieve, que después desaparecen, ¿no? Cosas más raras. Dirán, Señor, pero si es que hacíamos crecer oro en las manos, hicimos muchos milagros en tu nombre y echamos fuera demonios, todo el día echando fuera demonios. ¿Pero qué dirá el Señor? Apartaos de mí porque lo habéis hecho mal. Hacedores de maldad suena muy cruel, pero en realidad significa eso.
hacedores, lo habéis hecho mal. Nunca habéis sido hijos míos, no os conozco. Así que habéis quedado fuera. 5. Vírgenes, prudentes. 5. Insensatas. Ahora, la insensatez ha crecido de tal manera que yo ya digo 5 y 5, Señor, seguro. No es que cuestione su palabra, pero es que se ha extendido tanto el evangelio del reino, de la prosperidad, del ordenar, del decretar, que es impresionante, claro. En Mateo 7 es que esto encaja perfectamente, porque cuando dicen muchos, a ver, teólogos, ¿qué será? Muchos, la mayoría. La mayoría. Pero, volviendo, les explica cómo es ese proceso. Ellos lo entendían perfectamente. A mí me ha costado mucho más tiempo pues investigar, averiguar, bueno, cómo era una boda, porque eran 10, porque hacían lo que hacían, y ahora ya sé que es el perfecto diseño que le dijo Jesús, que ellos entendían. Dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, Juan 14, ¿no? Capítulo 14 de Juan. Voy a preparar lugar para vosotros, cuando esté listo volveré a buscaros para que llevaros donde yo estoy, porque donde yo estoy quiero que también vosotros estéis. Es sencillo, no tiene mayor complicación. Y eso es justo, pues cuando ves y conoces la boda hebrea, judía, pues es exactamente lo que ocurre. Se llevaba a la novia, sabéis, mediante una palabra que curiosamente se llama rapto, en hebreo es nazal. Repito, yo no sé hebreo, pero palabra nazal sí la sé y sé lo que significa. Con eso me basta. Y otras palabras que sé y sé lo que significan. Se produce el nazal, se lleva a la novia, eso sí, después de identificarla, de reconocerla, mutuamente se reconocen y se la lleva. Bueno, eso va a hacer Jesús con su cuerpo, con su iglesia, con sus hijos. ¿Con todos? No. Tristemente no. Tristemente digo porque es que no todo el mundo ni siquiera creen en esto. Están tan ocupados en su negocio y siembra, y siembra, y siembra. Cuidadito que hoy vamos a hablar de economía. Y sí, la siembra es de Dios. Pero hombre, vamos a poner todo en un orden, ¿no? Etcétera, etcétera. No entienden gran cosa, por más que se lo explique. Esta mañana veía el testimonio de uno que vio ya tantas cosas que decidió retirarse del movimiento carismático. Para que lo vayas sabiendo, nosotros no somos movimiento carismático, ni del movimiento carismático, ni queremos ser carismáticos de ninguna de las maneras. Queremos ser bíblicos, porque el movimiento carismático es el que hace esas cosas, el que solo corren de allá para acá. O sea, el fruto del Espíritu Santo no se ve. Por eso el Señor dice, pero bueno, es que estabais corriendo como unos locos por allí, ladrando, aullando, silbando como una serpiente. Y dice, ¿pero quién son estos? Por eso el Señor dice, es que no sé quién sois. Hijos suyos no. Buscan la emoción. Buscan autosatisfacerse. Y si no hay un jaleo y grandes emociones, el Espíritu Santo está. Claro, cuando uno va a la palabra, resulta que, ¿cuál es el resultado de la presencia del Espíritu? Amor, gozo, paz. Gozo no es alboroto, Gozo es una sensación interna. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nada parecido a eso. Entonces, el que esté disfrutando del fruto del Espíritu, ese sí, 5 vírgenes, eso sí, entra, ven. Porque estamos buscando la experiencia. Como latinos, aunque yo soy un latino muy atípico, yo soy de León, de España, ¿no? Pero bueno, latino, el término se acuña porque, ya sabéis, todo lo de América, el descubrimiento, ¿no? Es igual. Aunque lo descubrieran los vikingos, no hicieron nada. Nosotros sí. Bien o mal, pero hicimos.
A ver, el emocionalismo. Y aprovecho para decir algo. A veces lo veo, y no solo aquí, cuando creemos que estamos danzando para el Señor, estamos danzando para el Señor. Porque los movimientos hay que tenerles cuidado. Yo prefiero que no dancéis a que dancéis carnalmente. Movimientos que los puedes ver en cualquier otro lugar, discoteca, fiesta, movimientos que sensuales. Eso no le agrada a Dios. Mucho cuidadito, no siendo que vayamos a oír, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pretendes entrar tú? Si tú eres un carnal mundana, que, bueno, como te gusta la fiesta, cuando había alabanza, pues también aprovechabas para hacer tus movimientos eróticos. Solo falta eso. Cuidado, o sea, ¿la danza es bíblica? Sí, pero hay que examinarlo todo y retener lo bueno, porque no todo vale. Con ese cuento de que es para el Señor, pues precisamente porque es para el Señor hay que ser excelente. Y los mismos bailes, movimientos, ritmos que se usan para adorar a Satanás no sirven para adorar a Dios. No sirven. El Señor nos va guiando, nos va llevando. Bueno, sigamos. La boda nos lleva, pero inmediatamente nos habla en el capítulo 25 de Mateo de dar cuentas. Hay que dar cuentas. Esto no es así porque sí, y todo vale. La salvación es regalo, pero el resto, pues hay que tenerle cuidadito, ¿no? Y sabéis, ya os lo dije, la parábola de los talentos, donde se nos da unas normas de economía, que yo quiero repetir. Porque si no, a lo mejor nos quedan 15 días para dar cuentas. Hombre, en 15 días algo se puede hacer. Algo puedes corregir de tu forma de administrar aquello que el Señor nos dio. Le dijo, señoread sobre la tierra. Le dijo a Adán y a Eva, como tú llames a los animales, así se llamarán, a mí no me preocupa. Dios dice, yo me voy a aprender el nombre, soy muy inteligente, dice Dios. Como tú lo llames, a ese que se llama perro, bueno, pues perro. ¿Qué más le daba a Dios? Porque nos dio el señorío de la tierra. Ahora, no olvides que lo perdimos. Satanás se lo arrebató al ser humano. Y ahora nos tocaría recuperarlo. Pero no es el reino ahora, porque el rey todavía está por ahí arriba. El reino es cuando llegue el rey. Él es el que establece su corte y establece su señorío y su dominio. Hay que esperar a que venga el rey. Mientras tanto, nosotros estamos en la lista. Ciudadano del reino, ciudadana del reino. Y de esa lista el Señor luego dirá, mira, ¿va a haber pueblo? Sí. Pondrá a los gobernantes, pondrá a su gente, pues en los puestos que Él quiera, como quiera. Yo sé que va a ser así, en cierto modo, pues trabajo también para eso, porque yo no solamente me he conformado con la salvación, sino que también quiero el galardón. Un poco ambicioso, ¿no? Pero esa ambición sí es buena, querer galardón. Escuchar frases como la que dice aquí, ¿no? Bien, el versículo 23, estamos Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel. Hay que ser bueno y fiel. ¿Alguien que se sale de la palabra de Dios es fiel? No. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ya entrando en el gozo del Señor, o sea, en su reino, con Él, definitivamente. Bien, como esto es lo que esperamos oír, y está justamente después de la parábola de las 10 vírgenes, quiere decir que lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿sabes?, es llegar ante la presencia del Señor. No nos va a condenar porque si ya nos salvó, no es para condenarnos al rato siguiente. Si él hizo todo para salvarnos, pues ya está hecho, eso no hay ninguna duda.
pero sí tendremos que enseguida, porque enseguida el Señor pondrá su equipo en marcha. Solo faltarán 7 años, que en la eternidad eso es un suspiro, para que establezca ya su reino, con su equipo. Entonces el equipo, te digo una cosa, yo lo he visto, porque lo ve todo, pasado, presente y futuro. ¿Y qué va a hacer? Pues nombrar el equipo. Empezar a decir, bueno, a ver, yo te di, ¿cuánto? Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La tierra es del Señor, ¿no? Mío, dice el Señor, mío es la tierra y su plenitud, mío es el oro y la plata. Todo. Y nos entregó eso. Que a uno le dio 5 y a otro 2 y a otro 1, pero dice a cada uno conforme a sus capacidades, a su capacidad. Pero la responsabilidad es la misma. Una cosa es la capacidad y otra la responsabilidad, es la misma. Porque vemos perfectamente que el que recibió 5 y el que recibió 2, fíjate, es menos de la mitad. Pero como lo hizo bien, oyó las mismas palabras. Sin embargo, el que actuó negligentemente, imprudentemente, no entendiendo que el Señor nos ha dado este mundo y dentro de nuestra parcelita, esto por ejemplo forma parte de nuestra parcelita y el redil. Y te voy a decir algo, cuando tú rompes algo en el redil o aquí, o simplemente no lo cuidas, no levantas un papel del suelo, ¿serías buen administrador? No. El Señor nos ha dado esto a todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Si tú no lo cuidas, pues sería muy pretencioso decir que eres un buen administrador, que eres un buen mayordomo, que eres un buen oecónomo, que es un buen economista. Sería utópico, sería absurdo. Si el que sabe hacer lo bueno no lo hace, dice él, es pecado. Y estoy hablando de unas cosas simples, pero es que recuerda que Dios, y yo he aprendido a hacer eso, cuando yo veo que alguien con las cosas simples es fiel, hombre, ya sé lo que va a pasar, el Señor le va a dar mucho más. Pero uso también esa forma de medir. Digo, esta persona no califica, no hace nada. Porque, ¿cuál es el problema del que recibió uno solo? Él creía que estaba fenomenal porque no hizo nada. Ah, no, yo es que no hago, yo no tiro papeles, ¿eh? Si es que no te estoy hablando de que tú los tires, el que los tira ya tiene más mérito, más gravedad, ¿no? No estoy hablando de que tú lo tires o no lo tires, estoy hablando de que tú no lo recoges. De que tú ves algo mal y no lo dices. Yo no te digo, como el otro día, que pues, me di cuenta, ¿por qué no sale aire tan...? Y subieron inmediatamente y las avispas habían hecho un trabajo fenomenal tapando los agujeritos. Bueno, ¿por qué no se le ocurre a nadie más? Le digo yo, Señor, es que aquí somos dos, porque Natanael es increíble. El Señor le da la habilidad de que algo está mal y ahí justo va a poner la mano. Y los pilla siempre, los tiene aterrorizados a los del mantenimiento. Porque es guía del Espíritu, yo creo, y él se apoya en un sitio que está mal. Y los otros ya les entra el pánico. ¿Verdad, Nathan? Muchas veces ha ocurrido. Y yo igual, yo estoy ahí mirando y veo algo, digo, ¿y esto? Y me doy cuenta de muchas cosas. Yo le tengo mucho amor a este, pero yo sé que a lo mejor si pesáramos el amor, Natanael le tiene más amor a esto y al... Hablando en términos de cantidad, ¿no? Él se esfuerza, lucha, hace todo para mejorar, para que estéis bien todos vosotros, pero no como señoritos. Aquí no hay señoritos, aquí hay que trabajar.
Sí, trabajar. Y el trabajo a lo mejor es eso, ver, hombre, algo está mal. Fíjate, yo voy por el camino en el redil y como yo lo he visto con mis propios ojos, cuando pasa un coche, si pilla una piedra con el canto, eso es una bala. Una bala, ¡brum!, sale. ¿No lo habéis visto? ¿Lo habéis visto alguna vez? Entonces yo voy por el camino y veo una piedra y voy dándole patadas, y ¡pam!, para el otro lado, echándolas fuera, porque sé que es un peligro. Esos detalles. Órale a tu Padre que está en el cielo y dice, Señor, quiero ser un buen administrador. Veo una cuerda destensada y la voy a tensar. Veo algo que está mal y lo voy a arreglar. Hazlo. Te parecerá simple, pero puede tener una recompensa impresionante. Bien. Buen siervo y fiel. ¿Eh? Las duchas y... Bueno, el graciosillo que se dedicó a quitar los manillares ya los está devolviendo porque le va a caer la del pulpo. En España sabe lo que significa eso, ¿no? El pulpo, como tiene 7 brazos, cuando empiezan 7 golpes, le va a caer la del pulpo, pero no por nosotros, que a lo mejor, sino por el Señor. En vez de romper, arregla. Porque lo que tú haces en secreto, ¿qué dice la Biblia? Te recompensará en público. ¿Cómo? Eso es un asunto de Dios, yo no lo sé, ni entro ahí. Pero sé que cuando tú en secreto, Él y tú, y lo haces, no esperando, mira, que bien lo ha hecho, vamos a darle un título, un puesto aquí en la iglesia, una medalla. No, nunca hagas eso, nunca hagas eso. El Señor, fíjate, nos lo hará saber. Y aún en la tierra, aún entre nosotros, el Señor puede que te dé una recompensa. Pero si esa recompensa te va a hacer enorgullecerte, olvídate. Pero entre tú y Él son las cosas, porque Él es el Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A todos nos ha entregado los bienes. Hombre, yo soy obsesivo, pero es que yo siento esa responsabilidad. Si el Señor nos dio esto, repito, cada mañana y cada vez de más lejos, ya cuando vengo por ahí empiezo a darle gracias, Señor, gracias por este sitio, que es una bendición. No es para presumir, no es para enorgullecerse, pero es una bendición, no podemos negarlo. Le digo, gracias, es que somos privilegiados. Pero el Señor nos dio esto y el otro y lo demás allá, porque hemos, te lo puedo decir, actuado fieles. Yo sé si soy fiel o no, y cada uno también sabe si lo es o no, y lo somos. Y errores, por supuesto, pero engaño deliberado de ninguna manera. Nunca hacemos las cosas así. Es más, te lo digo para que tú lo aprendas sin tener que pasar dolores intermedios. Deja que el Señor haga las cosas. Deja que el Señor haga justicia. Cuando me refiero a eso no es a recoger el papel, que el Señor lo vaya a recoger. No, eso haces tú. Digo, dejemos que las cosas vayan así. Y Él hará. Si es que lo ha dicho. Y aquí cuando dice, ya os voy a llevar de esta manera y os voy a pedir estas cuentas. Os voy a pedir estas cuentas. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué cuentas nos va a pedir? Pues los misterios. ¿Qué es un misterio? Lo que Él revela. Ya no hay revelación nueva, Lo que le dijo al profeta Daniel es que al final se iba a abrir algo que ya estaba escrito y que se iba a entender, que hasta ese momento no se podía entender, pero eso no es revelación nueva, es un misterio. Porque el misterio del rapto, aunque es Pablo el que lo revela, ya está en el Antiguo Testamento, pero hay ejemplos por todos lados. Emma habló de Lot, ¿no? Es un ejemplo. Y además muy bueno del arrebatamiento de la iglesia, porque Lot, ¿qué era? Una persona que sí, que no, que sí. Pero bueno, era fiel en su manera. No quiere decir que el cristianismo sea a tu manera,
Pero él buscaba a Dios y a pesar de que estaba entre aquellas gentes, entre aquel pueblo, independientemente, porque todo el mundo cuando habla de Sodoma y Gomorra piensa solo en lo sexual. No, si es que ahí dice que era la riqueza, la abundancia de pan y la de ociosidad, y que no se ocupaban de los pobres. Eso es lo que se les acusaba principalmente. Bueno, él estaba allí, no tenía que estar, pero es como un ejemplo de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir en un mundo así. Estamos aquí, estamos en medio de corrupción, en medio de todo lo que te puedas imaginar y más. Pero estamos aquí. Y nosotros no perdemos nuestra fidelidad a Dios. Quizá nos tambaleen algunas cosas. Y seguro que Lot tambaleó muchas veces. Y ya su decisión egoísta le marcó cuando se separa de su tío. Pero allí estaba. Y el Señor no mandó el fuego hasta que Él no salió. Hasta que Él no salió. O sea, es un detalle significativo. O sea, ¿qué aprendo yo? Hombre, no quiero que lo tomes como literal, sino que aunque no seamos lo mejor de lo mejor, porque no lo somos, así todo, el Señor ha prometido, el Señor cumplirá y lo sacó. Su mujer ya sabemos, pues, ¿qué anhelaba? Pues lo de allí, sus cocinas, su casa, sus cosas. Y por eso viene atrás, ¿no? Porque en la Biblia también vemos a Pedro en la barca. ¿Cuándo se hundió Pedro después de que comenzó a caminar por el agua? ¿Cuándo se hundió? Cuando miró para atrás. Lo dice la Biblia, ¿no? Miró para atrás, que es como empezar. No, esto no es lógico. Es que esto no. Y ¡pum! Se hundió. Y bueno, a la mujer de Lot le costó un precio mayor. Su muerte. Pero, y hay muchos más ejemplos. Enoc fue traspuesto sin conocer la muerte. Se lo llevó el Señor. La condición es que había caminado con Dios. Y se lo llevó. Es un testigo. Quizá vuelva ahora. Tenemos a Elías. Ese nos da todavía más pie para volar con la mente, porque se lo llevó un carro de fuego. ¿Sabes cómo se traduce eso en el lenguaje moderno? Merkabah. A los tanques israelíes le llaman, son de la marca Merkabah, carro de fuego. Pero claro, Eliseo, que es el que vio eso, y todos los que estaban por allí, ¿qué ven? Una cosa que echa fuego. Una cosa que ellos que conocían como medio de transporte más sofisticado y más elevado, pues un carro. Andando, en burro, en caballo, en camello, en carro. Eso es lo máximo. Un carro y que echa fuego. Carro de fuego. ¿Y qué describieron? Pues un carro de fuego. ¿A nosotros nos da pie a pensar otra cosa? Cuando tú ves saliendo un avión, que yo veo, porque yo veo muchos reportajes de lo que está pasando ahora en Israel, y ves un F-15, un F-35 saliendo, ese chorro de fuego, impresionante. Si estuviera Eliseo allí y tuviera que describir aquello, ¿qué diría? Un carro de fuego, diría exactamente eso. O cuando ve un tanque echando fuego por la boca, en Apocalipsis describen cosas parecidas. ¿Qué entendía Juan si no había visto estas cosas? Él describe comparándolo con lo que él conocía, una cosa totalmente nueva para él. Bueno, no es la cuestión. La cuestión es que tenemos que aprender esos misterios a manejarlos bien. Es tan importante que fíjate que lo material está muy relacionado. Por eso digo, de la buena administración, por eso lo pongo en primer lugar. Porque en Mateo 6, antes de la amenaza de Mateo 7, en Mateo 6, cuando el Señor dice, no seáis afania, como dice el humorista español, dice, ansias, no te ansies, date tranquilo, que Dios sabe lo que necesitas. Y empieza a decir, ¿recuerdas? Y si yo cuido de las aves, de las plantas, hago unas flores tan bonitas que, mira, Salomón con toda su gloria y tal, no logró vestirse. Y dice, a ver, atontado, es la traducción.
no haré mucho más contigo. Pues claro, si es que va a hacer mucho más con nosotros. Pero así todo no se le cree muy bien. Pero fíjate que ahí la clave siempre está para mí en versículo 33, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Primero. Y prioritario el reino de Dios. Y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. No sin trabajar, que ya alguno está diciendo, oh, no. Pero el Señor va a añadir. Él va a añadir, recuerda, es el que lo hace todo. Cuando encuentra el canal de fe, entonces derrama su bendición. Y el canal de fe sí somos nosotros. Pero Él lo va a hacer todo. Y dice, yo voy a añadirte todo lo que sea. Pero cuando tu interés prioritario, principal, es el reino. ¿Y qué forma parte del reino ahora? Las congregaciones de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Entonces, cuando nuestra prioridad es cuidar, la nuestra evidentemente lo es. El Señor me puso pastor, Él me puso, y aquí, pues no sé por qué esta mañana lo recordaba con Luis. Que bueno, el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha respaldado, pero yo creo que tú estabas en la reunión cuando me impusieron las manos. Y yo no quería. Fue algo que yo reclamé al Señor, pero ¿qué pasa? Porque yo en mi sillón, porque la reunión era en mi casa en aquel tiempo, allí estaba sentado en mi sillón, porque eso sí, yo no dejo que nadie me toque mis cosas favoritas. Pero estaba esperando que terminara la reunión, no sé ni de qué hablaba él. Bueno, Mateo sí puede llevarse todo lo que quiera. ¿Qué me lo iba a decir a mí? Y yo estaba pensando ahí qué le iba a decir se llamaba Bernardo, Luis Bernardo, para decirle, no, mira, yo no voy a recibir ningún ministerio, yo no me siento preparado para esto es muy grande para mí, y eran 15 personas. Y que no, yo no. Y estoy ahí en mis lucubraciones, en mis pensamientos, deseando que acabara la reunión para hablar con él, cuando de repente oigo las palabras, Enrique, ven al frente y ponte de rodillas. Y yo dije, Señor, ¿qué te estoy diciendo que no quiero? Yo hablando así con el Señor. Pero bueno, salí, me puse de rodillas, me impuso las manos y aquí estoy. Pero ahí sí que, como yo no quería de ninguna de las maneras, es que estaba esperando para decirle que no, que yo lo iba a seguir sirviendo, prestando mi casa, lo que fuera, pero que no, yo no iba a entrar en el ministerio. ¿Te das cuenta? Bueno, pero siempre, hace unos cuantos años, sí. 30 y algo, ¿no? A mí no me gusta tampoco llevar cuentas. En serio, eso de cada 6 meses hacer un aniversario, como hacen muchos, que le encanta hacer aniversarios, y al año, a los 6 meses, todos los años. Yo es que ni sé cuándo empezamos. Sé que empezamos un mes de marzo del año 90. Sacar vosotros las cuentas. 35, ¿no? Bueno, porque no es esa la cuestión, ni cuánto tiempo llevas, sino que para nosotros lo entendimos, pero además, primero, la ventaja es que lo entendimos los dos. Y cuando digo los dos, no es que Emma lo entendiera, es que ella ya lo entendía. El que lo tuve que entender luego soy yo. El reino de Dios y su justicia. Punto. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque sí ocurren cosas que quieren tambalearte. Es el reino de Dios. Y el Señor nos ha añadido muchas cosas. ¿Sabes la mayor riqueza y mayor tesoro que el Señor ha añadido a nuestras vidas? Pues estáis sentados cada uno en una silla. Es el mayor tesoro, es el mayor regalo. Poder tener una congregación, poder estar cuidando, desarrollando. Han pasado muchos por aquí. No les gusta. Si es que no somos una monedita de oro, que eso sí que le gusta a todo el mundo, yo no sé. Y además, nuestras características. Claro, yo sabes, soy poco eclesiástico.
poco dado a las tradiciones, porque yo todo lo cuestiono y todo lo examino en la Biblia. Por eso hay muchas cosas que ni hacemos ni vamos a hacer y hemos dejado de hacer, y hemos incorporado otras que están en la Biblia, pero nadie las hace. Entonces, como esto de saber que la palabra Ruach HaKodesh no tiene traducción al español en femenino y la han traducido en masculino mal, pero yo no me lo callo. Está mal traducida. No es masculino. Lo siento. Y ya sabéis que tengo una predicación entera para demostrarlo con el nombre de Dios, con lo que hace el Espíritu Santo, con toda la gramática hebrea. Lo demuestro a quien quiera, demuestro a quien quiera, porque es demostrable. Ahora, los demás se callan, yo tampoco voy a hacer énfasis de eso. O sea, a mí lo que me interesa, fíjate, yo estoy enamorado de un versículo. Tengo muchos favoritos, me vais regalando cuadritos de mis versículos favoritos y me encanta, los tengo ahí. Entre aquí y el redil tengo ahí esos versículos, yo no los desecho porque me gustan, son versículos clave para mí. Pero Mateo, 1 de Juan, 5:12 es el más importante. 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Ahí hay un punto. Eso es lo más importante. Que hay gente que tiene al Hijo, por tanto tiene la vida, y que hace las tonterías más irresponsables y tonterías tontas de verdad. Pero si tiene al Hijo, tiene la vida. Y es que, fíjate, este versículo, si tú lo examinas bien, ahí tendría que terminar. Pero recalca, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por más rituales. Ayer se levantó Nathan. Hay un asunto de que si hacía yo la ceremonia o no. Al final se decidió que la hiciera el señor cura párroco. Y estaba muy contento hasta que Nathan de repente se puso a hablar. Y yo miraba al curita, porque era joven, ¿no? Allí estaba como no sabía dónde meterse. Se llamaba Jesús también. Y empezó a hablar la verdad. ¿Qué obras para salvación? O sea, porque en cuanto abrió ese librillo que tienen, que no es la Biblia, mucha gente cree que es la Biblia, la primera herejía, que era salva por las aguas bautismales. ¿Os cuento cómo lo haría yo para que todo el mundo sea salvo? Alquilamos 5, 6 o 20 avionetas. Ahora que ya no hay incendios, hablamos con el gobierno, oye, déjame todos los hidroaviones que tengas, llama a un cura si quieres y que le bendice, y empezamos a regar a todo el mundo con agua bendita. ¡Ya es salvo! Eso es lo que dijo el curita. Y eso es lo que creen, que como te cayó el agua bendita, ya eres salvo. Puede ser el mayor criminal que porque te cayó agua eres salvo. Pero puede ser el mayor criminal que si tienes al Hijo tienes la vida. No tienen ni idea. Están llevando a tanta gente a la confusión y por tanto al infierno. Y claro, Nathan no lo aguantó. Yo tampoco, pero claro, yo digo, no voy a montar aquí un escándalo. Pero él sí puede, es su madre. Anda, que me hubieran dicho a mí que en el entierro de mi madre que no puedo decir yo nada. Vamos, hasta ahí llegaba ese que me lo dice. Y él se levantó y le cantó las 40. Y no las 40, sí que le habló a la gente de las palabras sencillas que son el Evangelio. Estabas un poco eufórico, ¿no? Normal, en ese momento. Caramba, ver a un tío diciendo mentira tras mentira tras mentira. Y que sea tu madre y todos allí, amén, 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 como borregos, pues indigna, ¿no? Tú que te hubieras levantado también, Cristina. Hombre, claro. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Fíjate que
Yo con que tuviéramos ese versículo grabado ahí, porque es que es clave. Por ejemplo, ya todavía no puedo entrar en el tema, otro día entraré. Por ejemplo, pero sí hemos entrado en los misterios de Dios, porque esas son las cosas de Dios impresionantes. Son cosas de Dios impresionantes, sus misterios. Y es lo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Te leo el otro, 1 Corintios 4.1. 1 Corintios 4.1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de sus misterios. O sea, por eso con ese punto me llega, por hoy. Pero lo que me llega es que, mira, se produjo una historia, yo te la voy a contar. Porque ya sabes que hay dos grandes facciones de cristianismo evangélico. Por un lado están los clásicos, los moderados, pues ahí entran primero anabaptistas, después bautistas, los puritanos, gente que eran muy estricta, por eso todavía sabes que hay puritanos por ahí, por el mundo, con uniforme y todo. Cuando hablas de los Amish, de los... ¿cómo se llaman estas? Esos que van en Estados Unidos todavía en carreta. Esos son puritanos. O sea, no tienen ni luz. No sé si es que por no pagarla, pero no tienen ni luz. Pero dinero sí tienen, porque ¿sabéis que el cornflake ese que se come muchos en el desayuno sale de esos, de un puritano de estos? Que se le ocurrió, o el Señor le inspiró a machacar aquellos maíces, la avena y todo eso. Sí, cuáqueros, los de la avena son los cuáqueros, etcétera, etcétera. Bueno, y son puritanos a la Biblia, se pasan en cuanto a la vestimenta, pero es mejor pasarse así y no quedarse corto. Y me hablo de las minifaldas. Yo solo admito las minifaldas cuando se trata de los testimonios. Tiene que ser como las minifaldas, cortos y que enseñen bastante. Yo los tuve que cortar los testimonios porque es que contaban cada rollazo aquí. Los hacíamos antes de la reunión, pensando que al que le hubiera ocurrido algo, un milagro, contara eso. No, pero ya lo habían tomado como... bueno, me agotaban la predicación y venga rollos y rollos. Yo sabía que era mentira, así que dije ya. Por eso dije, los testimonios como las minifaldas, cortos y que enseñen bastante, que sean productivos. Bueno, pero la otra rama es el pentecostalismo en general, que son alborotados, eufóricos, todo lo contrario, esas dos grandes ramas. Entonces siempre se plantea, y todo el mundo tenía mucha duda, bueno, ¿serán salvos? Unos, porque decían, estos que son tan moderados, tan así, que no sabemos. Y los otros, porque eran a veces un poco, y son los que más se parecen a esta descripción de los que no entran, ¿no? No quiero decir que no entren, sino más se parecen. El caso es que alguien recibió una visión. Había un representante de lo vamos a llamarle estricto, de lo ordenado y ortodoxo, que era el pastor que se apellidaba Font. No me acuerdo del nombre, Font. No tiene nada que ver con esa señora Font que hay ahora por ahí diciendo herejías. Ese señor ya murió. Y esa señora que se apellida Font y su marido que es el Font no son nada de él. Y son muy herejes, que lo sepáis. Bueno, él era como el máximo líder reconocido de esa línea tranquila. Y por otro lado teníamos a Gigi Ávila. Este sí que era alborotador. Cuando salieron los televisores, ¿sabes lo que hizo? Le llamaba la caja del diablo y cogió uno, y eran caros en aquella época, lo compraron y cogió, y el tío, como estaba fuerte porque había sido fisicoculturista de juventud, cogió el televisor y ¡pah! ¡La caja del diablo! Luego terminó comprando una cadena de televisión, cuando reaccionó. Pero que eran totalmente distintos. Font era un hombre con unas predicaciones impecables,
perfectamente armadas, armonizadas. Una maravilla. Otoniel Font se llamaba. Y alguien se vio ante una escalera larga y empezó a subir por ella, y al final de la escalera había como 2 plataformas y había 2 ataúdes, porque los 2 murieron ya. Y preguntó, ¿y estos quién son o qué es esto? Dice, este es Gigi Ávila y este Otoniel Font. Dice, ya entendí. El que tiene al Hijo tiene la vida. Haga las tonterías que haga. Porque mira que hacía cosas raras el amigo Gigi Ávila. Pues rompiendo un televisor. Bueno, no te cuento nada de otras cosas que hacía. Pero tenía a Cristo. El otro, un hombre serio, recto, impecable, pero tenía a Cristo. Y tenían la vida los dos. Eso es lo que le mostró. Por tanto, yo he preferido llegar sin tonterías. O sea, sin hacer muchas cosas raras. Pero tener a Cristo. El que tiene al Hijo. Y eso, si os dais cuenta, todos los domingos, desde hace tiempo, insisto en lo mismo, porque falta poco. Y si tú no tienes a Cristo, lo siento, no tienes la vida. Es que yo hice, Mateo 7, 21, es que nada. Es que nada. Por eso, vamos a ir terminando ya, y para tener un tiempo de oración y adoración final. Vamos a ir a orar. Por eso, fíjate, por eso lo suspendo en el primer punto. Si es que a mí, el que aprendas a manejar el dinero, si ya lo sabes, tienes que diezmar, porque si no le estás robando a Dios, estás perdiéndote el plan financiero de Dios. Por cierto, los bautistas son impecables en el diezmo y no hay gente que tenga más dinero que ellos. Los judíos son impecables en el diezmo y no hay nadie que tenga más dinero que ellos. Para que lo vayas ahí estudiando y entendiendo. Ellos no dicen, no, es que este mes. Bueno, quiere decir que vamos a necesitar recursos. Y si tú entiendes el primer versículo que te he dicho que es importantísimo para mí, Mateo 6:33, y entiendes que tienes que tener al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, estás listo para la eternidad. Estás listo para lo que te venga. Si sabes mucha Biblia, es mejor para ti. Si sabes hebreo, hombre, sería excelente. Y griego, incluso. Y latín, que no vale para nada. Pero sabes de todo. ¿Cómo dice cuando habla 1 Corintios 13 del amor? Si yo entendiera todos los misterios, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. Porque lo importante es primero que tengas a Cristo y luego vivas para Cristo, para su reino, para sus intereses. Él se fue, pero recuerda, con tiempo, y viene y pide cuentas. Si tú lo has hecho bien, aunque sea con una cosa simple, como recoger un papel, lo has hecho bien, te bastará. Vamos a ponernos en pie, con reverencia. Ya sabes, tenemos que medir entre la reverencia y el gozo. Y no confundir el gozo con el escándalo. Tenemos que buscar ese equilibrio. Yo le oro al Señor, por favor, danos ese equilibrio. Porque, ¿sabes? El Señor nos diseñó en equilibrio. ¿Por qué yo estoy equilibrado ahora? Porque estoy sobre mis 2 piernas. ¿Puedo estar sobre una? Hay gurús que pueden estar años así. Yo un ratito. Puedo estar mucho más tiempo con mis 2 piernas. Quiere decir que siempre hay 2 cosas. Siempre.
Por ejemplo, en este caso el Señor dice, yo he puesto delante de ti el bien y la vida. Y te dice, escoge el bien y escoge la vida. No te dice que Él no te invita a escoger lo malo, sino que dice, está puesto delante de ti, delante de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, siempre ha estado puesto algo que tenemos que escoger, elegir. Creo que la mayoría de nosotros es cierto que hemos elegido la vida y hemos elegido el bien. Pero elegir no es decir, bueno, voy a elegir un centro, un lugar. Es elegir a Cristo.